Piden el procesamiento del subcomisario Ricardo Zavala por participar del homicidio de Cecilia Fontana de Heber. Sus huellas estaban en una de las botellas que contenía el vino envenenado. Se trata de uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura. Cecilia Fontana de Heber, madre del actual senador Luis Alberto Heber, murió al beber de una botella de vino envenenado que le llegó de regalo a su esposo, Mario Heber. Otras dos botellas, también con veneno letal, le llegaron a Luis Alberto Lacalle Herrera y a Carlos Julio Pereira, integrantes en aquel entonces de la dirección del Partido Nacional. Existen elementos de convicción suficientes para sostener a primera vista que Juan Ricardo Zavala Quinteros resulta responsable en calidad de coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la reiteración y especialmente agravado por la premeditación y la utilización de veneno, dice el dictamen del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Percivale. La prueba decisiva para pedir el procesamiento de Zavala es que 3 huellas dactilares suyas fueron halladas en una de las botellas que justamente llegó al marido de Fontana. En este sentido, Javier Barrios Bove, abogado de la familia de Heber, dijo a BTV Noticias que están contentos con las resoluciones y explicó por qué la investigación ha llevado mucho tiempo. Nos congratula, es el fin de una investigación de muchos años que confirma lo que sosteníamos, que este fue un atentado político que buscaba descabezar al Partido Nacional, que buscaba interrumpir lo que podía ser el restablecimiento de la democracia en nuestro país, continuar la dictadura militar y bueno, después de 45 años y más de 17 de investigación, estamos un poco más cerca de que se conozca la verdad y de que se haga justicia. ¿Qué piensan de que pasó tanto tiempo? Y bueno, muchísimo tiempo estuvimos en dictadura y no se pudo investigar. Algunas de las pruebas claves se escondieron y después el poder encontrar los elementos de prueba para poder juzgar y en su momento condenar a una persona ha sido muy difícil por el pacto de silencio que hay en parte de los militares. Vamos a ampliar parte de lo que ya adelantábamos en la víspera. La economía uruguaya creció 1% en el tercer trimestre de este año, según el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central. Este jueves se divulgó el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, el cual da cuenta que la economía uruguaya creció 1% en el tercer trimestre del presente año. De la misma manera, se expandió el Producto Interno Bruto respecto a los datos del trimestre anterior. Si se lo compara con el mismo periodo de 2022, se detecta una contracción del mismo de 0,3%. Las expectativas de los analistas que responden a la encuesta del Banco Central marcan que el PIB tendrá una expansión de 0,7% en el cierre de este año. El informe da cuenta además de la caída de las actividades en varios sectores, entre ellos construcción y energía eléctrica, gas y agua, caída que fue contrarrestada parcialmente por el desempeño positivo de las actividades en el sector agropecuario, pesca y minería, además de transporte y almacenamiento, información y comunicaciones. Por otro lado, se registra un aumento de la demanda interna y una disminución de la externa. Respecto a la demanda interna, se observa un incremento del gasto de consumo final y de la formación bruta de capital. La demanda externa presentó una reducción en volumen físico de las exportaciones de 9,2%, mientras que las importaciones se incrementaron en un 5,0%. Uruguay observa con expectativa el impacto de las medidas económicas en Argentina en nuestro país. El periodista especializado en economía, Federico Comesaña, explicó por qué el vecino país se está encareciendo. Desde el punto de vista del tipo de cambio, ahí no hay buenas noticias para Uruguay en ninguno de los aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista del bolsillo de los uruguayos que viajaban a Argentina y se beneficiaban con un dólar muy bajo, lo que va a haber es un encarecimiento progresivo de la economía. Es decir, van a seguir yendo a los arbolitos o comprando con tarjetas de crédito en el vecino país y obteniendo un tipo de cambio que es mejor al que obtienen los argentinos y en particular el que con el cual se importan los bienes y servicios en ese país. Sigue siendo más ventajoso y ahí lo importante a mirar es la evolución de dos factores. Uno tiene que ver con la cotización del dólar paralelo, que a partir de las medidas no cambió e incluso bajó un poco. Ahora está en 980 pesos por dólar. En los últimos días llegó a estar a 1100, 1170. Con lo cual hay cierta corrección
presión hacia abajo en el tipo de cambio. Eso encarece un poco Argentina para los uruguayos, pero la encarece desde una base que eran precios asquerosamente baratos. Entonces, regalado, como se dice. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Sí, se está encareciendo Argentina porque no solo el tipo de cambio se muestra relativamente estable, sino que lo hace en un contexto en el cual los precios suben y mucho. Se espera que la inflación mensual, en particular de los próximos 2-3 meses, ronde el 30%, con lo cual tenemos un país que se va encareciendo 30% mensualmente. Hay que ver qué tanto acompaña esa evolución el tipo de cambio paralelo. Entonces, vamos a tener que estar atentos en ese sentido. Si el tipo de cambio paralelo se dispara, bueno, va a seguir barato y hasta más barato. Ahora, si el tipo de cambio no acompaña lo que pase con los precios, es decir, se genera cierta confianza en la moneda argentina, bueno, ahí sí Argentina empieza a encarecerse para el bolsillo de los uruguayos.